Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Color Comunitaria, programa Traveling, películas y viajes. Desde La Palma Palmilla en Málaga para todo el mundo, nuestro programa que nos sirve para estar acompañados a la vez que nos vamos por ahí lejos o no muy lejos. Vemos cine, aumentamos nuestra amplitud de miras y nos lo pasamos lo mejor posible. Siempre con invitados y hoy con una invitada de excepción, especialista en cultura y en el país que hoy merece nuestra atención. Pues sí, en el 107.3 del dial nos podéis encontrar, también en YouTube, en SoundCloud, habituales canales de Color Comunitario. Y hoy empezamos con una música para despistar, como solemos hacer. La música de una tal María Daniela. Un día muy especial como el 19 de mayo de 2025 que soy, queda mucho de día y da para que sea especial, ¿verdad? Bueno, pues lleva 20 años María Daniela haciendo una música tan fresca todavía. Ella habla aquí en su canción de whisky escocés y otros asuntos que indican que el sitio de donde viene es un crisol de culturas, donde todo es bien recibido. Bueno, pues hoy aquí estamos otra vez acompañando, es nuestro objetivo, a gente que se puede sentir un poco sola y que le gustaría irse de viaje o le gustaría vivir en otro sitio durante un tiempo. Y nos ayuda mucho las películas, ir al cine o verlo desde confort de casa, o también nos ayuda mucho los invitados con que solemos contar aquí. Liberarse de prejuicios, esos que se nos meten en el cerebro sin querer, ayudar a considerar que todos somos un poco iguales, todos y todas en este mundo único. Hoy vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir lejos, lejos. Y además de cine hablamos de los días que tenemos por delante. El 25 de mayo es el Día de África y vamos a comentar a este respecto que muchos países de África, no en todos, que hablábamos de quitarnos de ideas preconcebidas, se va la luz todos los días, no hay electricidad gran parte del año y para nosotros o nosotras lo que fue una tragedia el pasado, creo que 17 de abril o por ahí, 28 de abril, perdón, para otras personas es moneda corriente todos los días. Así que así está el mundo. Sintámonos afortunados y afortunadas. Y también porque aquí cerca de nuestra emisora tenemos la Escuela Oficial de Idiomas. Mañana se acaba el plazo para preinscribirse en uno o en varios de los nada menos que 11 idiomas que se pueden aprender allí en un ambiente muy cordial, con un nivel alto y con un precio asequible. Escuela Oficial de Idiomas de Málaga. Y ya nos vamos de traveling alrededor del mundo, cruzando el planeta. Hoy nos vamos de viaje a Comunidad Valenciana, en concreto Alicante. Nos vamos también a Francia, al norte de Francia, la campiña inglesa, a Barcelona y al norte de Portugal, en las películas que vamos a dedicarle más tiempo. Pero también en otras también vamos a visitar Berlín, vamos a irnos a Túnez, al campo en Túnez y también al Reino Unido de otro tiempo.
además del protagonista de hoy, por supuesto. Que también tenemos otra película de la que nos va a hablar nuestra invitada y otra también situada en la Costa Brava. Y el país invitado, el país de hoy es nada menos que los Estados Unidos, pero los Estados Unidos de México. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre Dentro vivirá. de poco, los que podáis ver esto en vídeo, veréis una imagen del país situado en el mundo. Ahí lo vemos en medio de un continente y pensamos México y pensamos en los tacos, los nachos, la comida picante, las playas con resorts casi paradisíacos, los corridos, los mariachis, los panchos, Paulina Rubio, Cantinflas, mucho más cine, el Día de los Muertos, las calaveras, la Virgen de Guadalupe y las muy prósperas y avanzadas civilizaciones precolombinas. También podemos ver en México de más de cerca, con sus múltiples estados. Y pensamos en México y pensamos en conflictos con los Estados Unidos de América, en cruzar el Río Grande, la revolución de Pancho Villa, un lugar de acogida para tantos inmigrantes exiliados y exiliadas y un país inmenso con una variedad impresionante, encajonado entre Estados Unidos y América Central. México, nada menos que México. Y aquí tenemos ya a nuestra invitada, que se llama Alma Reza. Hola, Alma. Hola Pablo, Muchas gracias por venir aquí. estoy encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sigas encantada. Te vamos a preguntar, ¿tú qué haces aquí? ¿Yo qué hago aquí? Pues mira, yo vivo en Barcelona desde hace casi 25 años. Ujú. Soy historiadora, llegué para hacer mi doctorado, pero también porque por temas personales, pues me casé con un catalán. Así que Cataluña ahora es mi casa desde Benvinguda. hace 25 años. Ven. Qué bien. Bueno, pues, ¿ya has venido aquí a la radio? ¿A qué? He venido a Málaga, Ujú. invitada por el Cineclub Más Madera para presentar el día de mañana un documental de una pintora que nació en Cataluña, que se Ujú. exilió en México, Ujú. que es Remedios Varo. Muy interesante. Al final de hoy nos va a hablar sobre este documental. Mañana, no lo vamos a olvidar, lo diremos otra vez, que es En el Arroyo de la Miel, ¿no es cierto? Exacto, en el Cineclub de Arroyo de la Miel, Qué bien, de y que Almadera. le dedicamos aquí un programa entero, o casi entero, al Cineclub Más Madera de Arroyo de la Miel. Vamos a conocer a México de primera mano gracias a Alma. Es un país que nos cae muy simpático. ¿Por qué será? México es curioso, sí, tienes razón. México es un país que causa básicamente simpatía. Cuando dices soy mexicano, se abre la puerta. Se abre la puerta, sí, sí. Tiene Bueno, mucho que ver con que México también es un país de acogida. es muy acogedor. Y además, vamos a contar en concreto que a la hora de pedir los audios se ha prestado todo el mundo de México de manera muy generosa. Y tú también, por supuesto. Muchas gracias. Bien, pues vamos a viajar ya por México. Nos vamos a ver 3 sitios de México gracias a nuestra amiga Cristina Matadamas, que nos va a hablar de 3 lugares de México con imágenes de ellos, los que podáis ver. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Matadamas García. Desde México envío un saludo a Traveling. Hay 3 lugares de México que me encantan. El primero que todo, la Ciudad de México. De ahí soy. El estado de Michoacán, sobre todo la zona boscosa. Y el estado de Oaxaca, ahí las zonas arqueológicas de Mitla y Monte Albán. Bueno, oímos una música que esperemos que te guste y que habla de Río Grande, allá en la frontera de los Espaldas Mojadas. Bueno, pues Alma, ¿conoces estos 3 lugares que ha mencionado Cristina? Sí, México es muy grande y no siempre conoce uno todo la República Mexicana, pero concretamente esto sí. Tienes razón, Ciudad de México es una ciudad de contrastes, Sí, es una ciudad enorme sí, sí. en el que puedes de pronto ver desde un barrio muy modesto hasta uno de los museos más fantásticos. Bueno, es que Impresionante. los museos de México, Ciudad de México, como el Museo Arqueológico, del que también veremos alguna imagen, son que no hace falta a veces ir a Tenochtitlán porque te quedas impresionado
por lo que he visto en imágenes, de lo que guardan y lo bien custodiado que están los museos de México. Exacto. Muy Entonces, bien, muy bien. Otro lugar que menciona Cristina es el estado de Michoacán. el estado de Michoacán está relativamente cercano al estado del que soy yo, que es Guanajuato. Ajá, Somos casi vecinos. ajá. Es un estado que está en el Pacífico mexicano. Tiene interior, montaña, pero también tiene una parte de costa. Y tiene zonas arqueológicas, una gastronomía espectacular y su Ujú. gente. Qué bien, Michoacán. No todo es Cancún ni resorts que se pueden encontrar en más de uno y más de 10 países. Y también habla de Oaxaca, ¿no? Oaxaca igualmente está en el Pacífico un poquito más al sur, también tiene costa, zonas arqueológicas y la gastronomía tan distinta a la michoacana y a cualquier otra parte de México, que tiene zonas arqueológicas varias, pero yo creo que de las más conocidas, Mitla, Monte Albán, y luego tiene las zonas de costa de gente que le gusta mucho de hacer surf, Ah, también es una zona bastante visitada por surferos, hay olas muy especiales. qué bueno, en Oaxaca, Sí, estupendo. Bueno, vamos a aprovechar a hacerte una pregunta que nos ronda. Oaxaca, que se escribe Oaxaca, y entonces México se escribe México, ¿cómo se debe decir o cómo lo decís en México? tiene una pronunciación, o sea, A fonética, ver, como con J, pero mira, te lo explico de una manera que a lo mejor puede quedar un poquito más claro. claro. La palabra tomate, que aquí se dice tomate al fruto, Sí, sí. en México le llamamos jitomate, Caramba. porque viene Jitomate. jitomate, con J, se escribe con J y se pronuncia así, jitomate. Y viene del náhuatl, como muchas de las Bueno, palabras mexicanas, un pequeño porque inciso es que a veces en México se oye hablar otros idiomas que no son en hay castellano. muchísimas ¿Eh? lenguas, Mucho, mucho. muchas Incluso en lenguas. Ciudad de México hay Entonces, gente en que la habla zona otro. centro, Sí, que es el náhuatl, ajá. al fruto, jitomate, en náhuatl es xitomatl. Xitomatl Ajá. con X, que está castellanizado porque en el náhuatl se pronuncia como xitomatl, como una sh. Este Ok, SH después se traduce en J. en J. Ajá. Lo que pasa es que en la palabra México concretamente, por una bueno, se decidió dejar con X ya por una tradición, aunque la pronunciación es como una J. J. Entonces no digamos México ni Miami, digamos México, Es ¿verdad? México, sí. Ok, correcto, gracias. Bien, y ahora vamos a uno de los aspectos por los que es más conocido este país y es su gastronomía. Y contamos con la colaboración de Félix Barranco, experto panadero, pastelero, confitero, cocinero. Ha desarrollado su labor en Ciudad de México y ahora fuera de ella. A ver qué nos cuenta Félix. Hola a todos, yo soy Félix Barranco, chef mexicano. Un saludo a Traveling. Bueno, el día de hoy, hablando de la comida mexicana y de tres de mis mejores platillos que me gustan. Uno es el pozole, una combinación de granos de maíz con carne de cerdo regularmente, acompañada de lechuga, rábanos, tostadas, en algunos lados sardina. Puede ser picante, puede ser natural. El otro, el otro platillo que me gusta son los chiles rellenos, un chile poblano, no picante, regularmente es no picante, con relleno de queso, eh, un queso que no gratina, pero que es un queso que es, que es suave al morder, eh, con un toque ligero, posiblemente añejo, dependiendo del queso en el que se rellena, eh, y capeado, ¿no? Un capeado regular de huevo. Y el tercero, como todo mexicano, los tacos, a base de carne, pollo, pescado, etcétera. Eh, Soy Félix, chef mexicano. Saludos, gracias. Muchas gracias, Félix, a ti por tu participación tan generosa. Bien, pues vamos a oír una música que se llama La Felicidad y que muchos asociamos Quien precisamente a la hizo los comida. muros y no construyó los puentes. Me sobran palabras que nadie comprende.
Bien, Alma, pues Tiene la aquí nos ha planteado Félix 3 platillos, como él dice, y tenemos la carta delante. ¿Y tú qué pides? ¿Pozole, chile o taco? Pozole, directamente. Pozole. ¿Por qué? Coincido con Félix porque además son 3 platillos que son típicos de la zona centro de México, Ujú, específicamente, ujú. y de mi provincia, digamos, y de mi casa, ¿Y la provincia tuya es? Guanajuato. Ajá, está cerca relativamente para ser un A país 5 horas de Ciudad de enorme, México, sí, en la zona centro. relativamente cerca. Ok, Relativamente cerca. Guanajuato. Son platillos que hacían mis abuelas, Ajá, especialmente mi abuela paterna. El ajá. pozole, como bien dice, es una sopa con un caldo contundente, generalmente a base de cerdo, también hay de pollo. Ujú, Y la particularidad es que está acompañado dentro del cocimiento con un maíz, se llama maíz pozolero, es un maíz grande, mucho más ujú. grande que el que ubicamos de los, ¿cómo se llaman aquí? Los quicos, Sí, sí, mucho más grande ricos, que sí. esto. Sí, sí. Tiene varias cocciones este maíz Ajá. y cuando está a punto de comer se te tiene que deshacer en la boca como mantequilla. Qué Más bueno. todo lo que ha explicado Félix que lleva es una combinación bastante peculiar y es un platillo generalmente festivo. Qué bien, pues nos vamos a quedar con el pozole porque lo conocíamos menos que los otros, ¿verdad? Bien, pues aquí tenemos una pregunta clásica, a ver cómo la respondes. Este importante reto, Alma. ¿Cuántos Méxicos hay? Hay muchos ¿Muchos Méxicos, Méxicos? hay A ver, muchos vamos a contar Méxicos. Méxicos. No sé si contarlos, pero bueno, como puede pasar en cualquier país, el norte es muy distinto al sur. Ajá, ¿en qué sentido? En tradición, en gastronomía, Mm, en lenguaje, en ujú. manera de concebir Ah, el sí. mundo. Claro, no es lo mismo la zona maya que la zona del norte. Zona Maya pegado a Cla- Guatemala, Exacto. zona norte pegado a El Estados Unidos. centro es una zona más náhuatl de origen, ¿eh? Ajá. Y la zona norte una zona más nómada, digamos. Ah, bien. Entonces, norte y sur, otros Méxicos. Las zonas de la costa. Es muy distinto Muy distinto. de Yo lo que otro. soy del centro, cuando he Mm, conocido, que eso pasa cuando empiezas a viajar y a conocer gente, cuando he conocido otros mexicanos, mexicanas, ajá, que son de otras regiones, sí. nuestra gastronomía, nuestras tradiciones, nuestras maneras son muy distintos. ¿Y el Atlántico y el Pacífico? ¿O ellos son más similares por No ser creo, no, costeros no. La música también? también. La música La varía mucho. música varía mucho Ujú, también. La ujú. zona del Golfo más de zona de marimba, ¿sabes? De xilófono, Ajá, sí. ya. ¿Y qué es un fresa en México? Es como lo que en España le llaman un pijo. Sí, y se dice mucho esto, ¿verdad? Muchísimo. Es Un un fresa. fresa, un barrio fresa también, Sí, sí, un dicen, ¿no? barrio pijo, Sí, digamos. sí, fresas y no fresas. Puede haber Puede haber, varios Méxicos ahí también. también. Sí, También, sí, ¿verdad? Diferencias sociales, absolutamente. sí, es normal. Bien, pues gracias a Alma por esta respuesta que no es fácil. Seguimos oyendo más música de México y vamos a pasar ahora a las artes plásticas, porque es un país que destaca mucho por sus artes visuales. Y vamos a conocer a una artista excepcional, joven, moderna, atenta a todo tipo de culturas. Se trata de Sara Gutiérrez, que firma como Sara Moonlight. Y nos va a aconsejar tres artistas plásticos de México. Mientras habla Sara, vamos a ver imágenes representativas de su obra, muy, muy, muy prometedora. Bien, pues adelante Sara y tu obra magnífica. Saludos al programa Traveling. Hola, mi nombre es Sara, soy diseñadora gráfica e ilustradora mexicana y a lo largo de mi vida he convivido con el arte y la expresión. Durante mi trayecto universitario tuve la oportunidad de conocer a fondo el trabajo de artistas increíbles y especialmente de conectar con el arte de mi país. Así que me gustaría recomendar a tres artistas plásticos que sin duda valen la pena explorar, empezando por Frida Kahlo, una figura icónica que trasciende generaciones. Sus obras son íntimas, crudas y profundamente emocionales, ya que a través de sus autorretratos expresó su dolor físico, emocional, su identidad y su visión del mundo. Personalmente me inspiró a crear algunos autorretratos para sanar y expresar mi dolor y mis emociones. Pero hablando de mundos internos, quiero mencionar a Leonora Carrington, una artista que aunque nació en Inglaterra, hizo de México su hogar creativo. Su obra surrealista es como entrar a un sueño místico lleno de criaturas, símbolos y escenarios que parecen salidos de otro plano. Su manera de pintar es bella, onírica y por supuesto única. Y por último tenemos a José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas mexicanos. Su arte es potente, combativo y representaba la lucha social, la injusticia y la historia del país con una energía brutal y directa. Sus murales son un mundo que explorar, llenos de historia y cultura.
Sin duda, estos tres artistas son únicos a su manera, por lo que los invito a explorar sus trayectorias e increíbles obras. Muchas gracias, Sara. Oímos de fondo una música que esperemos que te guste, de Mick Karn. Y tenemos aquí también a la vista el autorretrato de la propia Sara, la imagen real de la misma Sara Moonlight. Y vamos a ver cómo la amplitud de mira se demuestra también en las artes visuales. Vamos a ver unas imágenes, si ustedes están, o si vosotros y vosotras estáis en el acceso visual en YouTube, póster de giras de grupos musicales y aparece Málaga de vez en cuando. Y vemos 3 carteles en total y con la habilidad de Noemí, pues quizá veamos el nombre de Málaga en algunos de esos pósters diseñados por la propia Sarah Moonlight. Bueno, pues Alma, si quieres comentar un poco sobre los 3 artistas que ha mencionado ella. En primer lugar, Frida Kahlo, que brevemente, ¿qué nos puedes decir de ella? Bueno, Frida es en los últimos, me atrevería a decir, 25 años o 20 años, Son muchos años. son muchos años, la imagen icónica, siempre que se piensa en México, se Sí, piensa en sí. Frida Kahlo, Y con pero películas con también muy películas chulas. también y demás. Pero yo siempre digo que más allá de Frida Kahlo, hay otras tantas artistas, hasta principios de los años 80 a Frida Kahlo no se le conocía realmente. Joder. Los que hicimos la educación primaria, digamos, en aquella época, en nuestros libros de texto jamás se nos mencionó no solo a Frida Kahlo, sino a ninguna de las artistas, con lo cual yo conocí ya muy mayor a Frida Kahlo. Caray, qué Yo vi sorpresa. por primera vez un cuadro de Frida Kahlo empezando la universidad, que pude ir a Ciudad de México y vi su casa, porque eso no circulaba en los libros. Caray, y su casa Entonces, ahora es es museo. museo con unas colas larguísimas para verlo. Razón por la cual, como Sí, historiadora del arte que soy, tengo una línea de trabajo que justamente llamo así, Creadoras Mexicanas más allá de Frida Kahlo, es necesario. donde hago difusión de otras artistas, entre ellas Nahui Olin, María Izquierdo, Fanny Rabel y Tomamos Lola nota, Álvarez Bravo. perdona Alma, que este programa se ve con lápiz, boli, Sí, papel, tomar nota, teléfono, por favor. se para gracias al botón de pause y se toma nota. Gracias. Pasamos a, por ejemplo, Leonora Carrington. Leonora Carrington, como bien apunta Sara, es una artista inglesa que estuvo viviendo en París en la época de entreguerras, años Ujú, 30. En los ujú. años 40 emigra primero a Nueva York y después llega a México porque se casa con un poeta mexicano y entonces ella reside en México, donde, bueno, hace de México su casa, Como tantas personas como que han tantas encontrado su casa en personas. México, tan distintas desde León Trotsky a Luis Cernuda, ¿verdad? Exacto, así que en Sí, México propiamente, que esto es interesante sí, comentarlo, en los museos y en la fascinación de la gente encontramos más a otras artistas como Leonora o como Remedios Varo que mencionábamos sí. antes que a Frida Kahlo. Hay O sea, la como... fridomanía es más exterior, que hay en todos lados, ¿eh? Sí, sí, Pero en México está un poquito más segmentada, digamos. es curioso. Mm. Y finalmente hablaba Sara de José Clemente Orozco. José Clemente Orozco, junto con Diego Rivera y con David Sí. Alfaro Siqueiros, son los tres grandes muralistas. A principios del siglo XX, México, en este proceso de reconstrucción nacional, se encargó a los artistas que crearan arte para el pueblo, en el que Ujú, hubiera como un fin didáctico. ujú. Y el muralismo sirvió como este vehículo cultural de aprendizaje, conocimiento y de identidad nacional. Y resultan unos murales, vamos, de una Sí, espectacularidad razón. sobrecogedora en la Universidad de México, que podéis buscarla, la UNAM, Universidad Nacional, se llama, Autónoma de ¿no? México. Autónoma de México, son una maravilla. Incluso en estaciones de Metrobús, en el mismo centro de México hay un museo Diego Rivera, me parece, Exacto, pequeñito. exacto. Es muy chulo, está muy bien, muy bien. Si me lo Es permite, muy, sola... es muy Ay, perdona. chido, voy a decir. Es muy Es chido muy o muy chido. padre, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Ya, perdona. Adelante. Sí, decía que solamente agregaría al hilo del tema del muralismo que se ha estudiado muy poco a las artistas, como decía, y también hubo muchas artistas muralistas. Claro, por Recientemente ejemplo. se hizo un libro que se llama Eclipse de 7 lunas, Ujú. en el que se habla de estas muralistas, empezando por María Izquierdo y Fanny Rabel, y Tomad nota, por favor, que por ahí pueden todos encontrar, y actualmente todas. ya encontramos mucha información online. Muy bien, muy bien. Bien, pues después ya de la pintura y saltándonos otras manifestaciones artísticas, llegamos al cine. El cine de México suele estar presente en la cartelera española, no todas las semanas, pero sí con bastante frecuencia, mucho en el Festival de Cine de Málaga, donde
Por ejemplo, pudimos ver Radical, una película muy reconocida después, de Christopher Sala, de hace un par de años. Precisamente hoy en Barcelona empieza la muestra de cine mexicano contemporáneo con un artista vanguardista especial, se llama Daniela Torres. Lleva poco tiempo y tiene unos cortos de los que es difícil apartar la vista. Y después mirando las mejores películas mexicanas de la historia en una página de renombre y, y solvencia como es Film Affinity, de las 7 primeras, 5 son del mismo director. ¿Qué director será? Buñuel. Es correcto. Es Luis Buñuel. Y también me comentaba alguien de México, decía, yo creía que era mexicano. Bueno, es que no es un director español al 100%, es un director abierto a todo el mundo con temas, admitamos la expresión, poco españoles. Es universal, Luis Buñuel. Y de las películas de Buñuel vamos a ir a hablar seguidamente. Primero vamos con un testimonio que es de Yolanda Tovar, muy cinéfila, conocedora del cine mexicano, y nos habla de 3 películas de allí. Hola Pablo y estimados oyentes, soy Yolanda Tovar, socióloga jubilada de origen mexicano. Pablo me ha invitado para recomendar 3 películas mexicanas. En primer lugar, quiero mencionar y recomendar la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Esta película fue hecha en 1950 y habla sobre la delincuencia juvenil. La segunda película es Como agua para chocolate, que fue realizada en 1992 y dirigida por Alfonso Arau y habla sobre la época de la Revolución Mexicana. Es una historia de amor, etcétera, pero que refleja muy bien la sociedad mexicana de esa época. Y en tercer lugar, la película Roma, que seguramente muchos de ustedes conocen porque es una película reciente del 2018 dirigida por Alfonso Cuarón y que trata, bueno, también es una historia de amor, pero en este caso no es una historia entre un hombre y una mujer, sino de un niño a su cuidadora, a su empleada de familia, y de fondo está toda la historia de México reciente, de los años 70, las cuestiones políticas y sociales de ese momento. Bueno, pues estas películas son muy recomendables para el que quiera conocer algo de México. Refleja muy bien a la sociedad de cada uno de los momentos que representan. Un saludo. Muchas gracias, Yola, por tu explicación tan completa. Bueno, pues con la música de fondo de Alberto Escobar y Raúl Rodríguez, que va a sonar ahora. Soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Vamos a retar, a elegir una de las 3, Los Olvidados, Como agua para chocolate o Roma. Es muy difícil, ¿eh? ¿Verdad? Pero Y de épocas tan diferentes. sí, me voy a quedar como con agua para chocolate Vamos allá. porque está basada en una novela de Laura Esquivel y siempre me parece un gran mérito por parte del cineasta, en este caso Alfonso Arau, que hizo un gran trabajo de interpretación del universo que Laura Esquivel quería transmitir, desde el ambiente que tiene detrás de la Revolución Mexicana, pero también habla de la familia, habla de la tradición y habla de gastronomía, que es un tema que Sí, sí. evidentemente me encanta. Agua, chocolate, etcétera, etcétera. Sí, así Está muy que bien. Es una película que no cae en lo sentimental, dentro de que no. es una historia apasionada y extrema, ¿no? Muy recomendable, quizá algunos o algunas la habéis visto ya. Bueno, y vamos a ir ahora al tráiler de otra, a ver cuál es. ¡Huevos, tortas, tortitas, qué sabrosa la torta! Piedad, piedad para un pobre ciego indefenso. ¡Órale, viejo! ¿A poco no tienes hambre? Mucha. Esta película la Los adivinamos, olvidados. Los Olvidados. Los olvidados.
Es que escuché en uno de los fragmentos un actor que ahora se me ha olvidado el nombre, Ajá. pero sale en muchas películas mexicanas, Ujú, siempre haciendo un personaje de un hombre como fuerte, difícil, iracundo, ujú, y Buñuel, que yo creo que hizo un buen casting, de verdad. lo utilizó para su película. Es una película de, digamos, la marginalidad en la Ciudad de México y no pierde actualidad ninguna de lo bien hecha que está. Y de verdad el casting es sobresaliente. Bueno, pues vamos a oír ahora el testimonio de un cineasta profesional, de Ernesto Martínez Bucio. Nos va a aconsejar 3 películas, alguna nos va a sonar ya. Ernesto es el director de su primer largometraje El diablo fuma y guarda en las cabezas de los cerillos. Y es una película sorprendente con media hora en la que aparentemente no ocurre nada, se puede uno aburrir y después el cambio que da la trama ata a la butaca al espectador y sus ojos se quedan pendientes de la pantalla, de la película El diablo fuma. Vamos a oír a Ernesto Martínez Bucio. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Martínez Bucio. Quiero mandar un saludo a Traveling y 3 películas mexicanas que me gustan mucho: Güeros, de Alonso Ruiz Palacios; Fauna, de Nicolás Pereda; y Los Olvidados, de Luis Buñuel. Hasta luego, gracias. Gracias a ti, Ernesto. Bueno, pues han mencionado Los Olvidados, ya sabemos que es visión casi obligatoria, y 2 películas más modernas, y al hilo de esto, pues oímos música más moderna de México, música de discoteca. Ya mis amigos me han marcado por 15ª vez. La fiesta pasa, ya no puedo esperar Las otras, perdón, las otras películas de que habla Ernesto son Güeros y Fauna. Yo creo que no las he visto. Qué buena idea que no hayamos visto todo, ¿verdad? Y tenemos algo más que descubrir, pues, por supuesto, y yo tampoco he visto ni Güeros ni Fauna y he oído hablar muy bien de ellas y las apuntamos para disfrutar en un futuro de Güeros y de Fauna. Y seguidamente vamos a recordar otras grandes obras del cine mexicano. Por ejemplo, bueno, la que creemos que puede ser la gran película de los Buñuel se llama El, adaptación de una historia del año 53. Después hablamos o recordamos a Las señoritas Vivanco, ya también en los años 50, Veneno para las hadas ya de los 80, Profundo carmesí de Arturo Ripstein del año 96, Amores perros del 2000, del director Alejandro González Iñárritu, autor de otras maravillas como Birdman, 21 gramos, en las que ya salen Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi Watts, Beautiful con Javier Bardem y Babel con Brad Pitt, Kate Blanchett y el gran actor mexicano que opinamos que es Gael García Bernal, un auténtico genio de la interpretación. Otras películas mexicanas que hay que ver son El violín, ya del año 2005, precisamente 5 días sin hora del 2009, Blanco de verano, que se presentó en el Festival de Málaga con gran éxito, muy merecido, Memory de Michael Franco en el 2023 ya, Adolfo, es una película extraña, mediometraje, muy bien acogida en el Festival Iberoamericano de Huelva, y finalmente vamos a mencionar a Negra, que es un documental sobre la comunidad afrodescendiente en México, de Medellín Tebol de Serrano. Y de estas vamos a seleccionar 2, con tu permiso, Alma, creo que te van a gustar. Vamos a oír el tráiler de una de ellas. Muy bien. ¿Las Vivanco? Las Vivanco no. Las señoritas Vivanco y de la Vega. Bien, ¿qué película es? Esta es Las hermanas Vivanco, las señoritas Vivanco. Ellas son las Las señoritas Por Vivanco favor, de las los años señoritas. 50. Bien, ¿qué nos comentas de esta película que tiene tanta gracia, que va con una trama increscendo, cada vez más interesante, casi thriller, con una crítica ácida y sutil a la religión y a la hipocresía? ¿Qué sensaciones te produce Las señoritas Vivanco? Para empezar, me llega como una nostalgia enorme Oh, porque tiene mucho que ver con las películas que yo veía desde pequeña, y que tanto seguramente no me mexicanos daban y permiso, pero yo me mexicanas. sentaba a ver Oh, cine, todo lo que, qué todo lo que bien. podía, yo me sentaba a ver cine, y las señoritas Vivanco y en general todas las películas que hacía Sara García, una de las protagonistas, y la Y otra la otra la señora, otra señora que de apellido Grifel, sí. siempre eran películas divertidas,
con un guión muy hilarante, pero siempre con un mensaje por detrás. Siempre había algo que comentar. Entonces, es una película divertida, como bien dices, Muy pero divertida. con una crítica Con una crítica. y con un guión Y con un muy bien guión hecho, muy bien hecho. que te interesa mucho. Realmente la recomiendo. Está disponible, seguro que la encuentran. Véanla, por favor, que se Sí, van a divertir. en YouTube, me parece que está. Se van a divertir. Esa es La señorita Vivanco. Y luego vamos a ver otro tráiler y creo que vas a adivinar de cuál se trata. Yo no soy como tú me ves, Flavia. No soy una niña. Yo soy una bruja. Bien, creo que tenemos aquí casi a una experta del director Carlos Enrique Taboada. Pues una experta, pero sí una gran fan. Bueno, pues aquí tenemos una muestra tangible, Sí, sí. ¿verdad? Hoy he Se puede leer. traído este libro conmigo porque veníamos a hablar de cine mexicano y yo Qué bien, pensé, gracias. nadie como Carlos Enrique Taboada, que es un cineasta que, bueno, hizo varias películas desde los años 60 seguramente, siempre con un terror psicológico, Bueno, basado siempre en el guión y en la actuación, digamos. No había grandes presupuestos para hacer como pues efectos especiales. Él mismo cuenta en esta película que has puesto este pequeño sí, fragmento de Veneno para las Hadas del año Veneno para las 86, hadas, que no acordémonos. tenía presupuesto para hacer muchas cosas, pero es que tú ves la película y no se nota. No, la película va que fluye, vamos. De hecho, da yuyu y todo, ¿eh? Es una película, Sin que haya una sangre claro, espeluznante. claro, es una película que tiene la particularidad que está protagonizada por dos niñas Vaya y toda, niñas, vaya niñas, y toda vaya la niñas. historia está contada desde su mirada. Sí, Nunca vemos a los adultos, es verdad, los vemos de es verdad, espalda, los vemos es verdad. en contrapicado, nunca se les ve la cara, pero todas las reacciones de las niñas está en función a esa actitud del adulto. Qué bien planteada la imagen en Veneno para las hadas, ¿verdad? Eso es una de las cosas que más me gusta. Sí. Qué ¿Cómo final. está contada la historia? Y un final que no les contamos porque ojalá la puedan ver, vale No, mucho la pena. no, hay que ver, hay que ver. Bueno, pues muchas de estas películas se podrán ver en México. Es una ciudad, en concreto Ciudad de México, muy cinematográfica. Si a ustedes o si a vosotros y a vosotras os toca la lotería, aquí podéis ir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Un paraje muy acogedor, bellísimo, con unos murales encantadores y un ambiente alegre y culto. Bien, pues vamos a oír, nos vamos ahora en nuestro avión particular o nuestro transporte que queramos elegir a otra parte de México. Y vamos a hablar de las películas de cartelera, de tres ahora, tres que no son de México, pero lo hacemos todavía con música de México y con un hip hopero que se llama Santa Fe Clan. Vamos a descubrir. Del vecindario, de la colonia Santa Fe, Guanajuato, viva México. Música de barrio, música del gueto, música del vecindario. Este es Santa Fe Clan y nos va a servir de fondo para hablar de tres películas de actualidad. Y ahora volvemos enseguida, Alma. Gracias. La primera es Enemigos, que se puede ver en el Cine Yelmo, en Málaga Nostrum, en los cines Yelmo, queríamos decir, y en La Rosaleda, aquí muy cerca de nuestra emisora. Enemigos es una película precisamente como una recreación de Los Olvidados de Buñuel, pero ambientada en Alicante, la ciudad de España, en una zona pues donde el mundo pijo no existe. Se adentra en una barriada muy concreta de Alicante, una barriada que podíamos llamar marginalizada. Entonces aquí David Valero, el director de Enemigos, quizá plantea un mundo demasiado cerrado, tal vez no sea tan cerrado en realidad y no sabemos si protagonistas parecidos a los de Enemigos se pueden identificar con los personajes. No aparece, por ejemplo, nada del habla de Alicante, hace como una mezcla de un acento neutro no de la zona. No se sabe, por tanto, si puede funcionar para el público al que pretendidamente está dirigida Enemigos. El mundo presidiario ni el mundo de los coles sale reflejado en este film. Es un poco a la manera de Los Olvidados y a la que le queda muy bien la música de Santa Fe Clan, por cierto. Pero tiene cosas muy chulas porque la presencia musical sí está ahí. La música de Jan Biff y de otros grandes del hip hop, la desmitificación del amor entre padres e hijos, los mamporros y los golpetazos están muy justificados aquí
Y no se hace nada larga, se sigue con interés. Enemigos, así que la recomendamos a hip hoperos, hip hoperas, habitantes de barriadas marginales, a hijos e hijas que no encajan bien con su familia, a toda persona que conoce Alicante, a agentes de la policía, a trabajadores de gabinetes psicológicos, expresidiarios y expresidiarias, a madres preocupadas por sus hijos y que actúan con la cabeza y no solamente con la pasión, y en general a amantes poco exigentes del cine social. Enemigos. A continuación hablamos de otra película que está en los cines Albéniz y en Yelmo Cines. Jane Austen arruinó mi vida. Es una mezcla de cine comercial y cine minoritario, porque está muy enfocada en la literatura. Nada que ver con la película reseñada anteriormente. Jane Austen se ve desde el cartel ya de qué puede ir la cosa, la señorita leyendo su libro en una ventana. La directora Laura Piani plantea su primer film como una obra tranquila, risueña, llena de lectores y ambientes de relax. Pero siempre está la pasión ahí dentro deseando aflorar, ambientada en el norte de Francia, cercano a Inglaterra, y también en la propia campiña inglesa. Jane Austen arruinó mi vida es una película un poco blanda, ambientada entre libros y miraditas, encasillada en el género de comedia romántica quizá en exceso. La influencia de Woody Allen se ve incluso hasta en los créditos, la tipografía que han elegido, la fuente de las letras, es como la inmensa mayoría de las fuentes que utiliza Woody Allen en sus créditos. Le falta un poquito de hervor a Jane Austen arruinó mi vida y puede ser algo previsible. Pero se puede disfrutar porque se pasa un buen rato, la protagonista lo hace fenomenal, nos recuerda a nuestra hermana Gemma, se vive el optimismo a pesar de los altibajos y aunque algunos sean un poco chistes malos, son bienvenidos y refrescan la película. Es una película llena de verde de la campiña y también, por suerte y con gran acierto, aparecen personas afrodescendientes en profesiones en las que se supone que no trabajan. Por tanto, se la vamos a recomendar a libreros y a libreras, escritores, escritoras, a asistentes a clubs de lectura fantásticos como los de Juan Naranjo, a talleres de escritura creativa, a jardineros, a jardineras, a dueños y dueñas de hoteles pequeños y a usuarios de ellos también, a decoradores amantes del papel pintado, a estudiantes de inglés y de francés, a viajeros por rutas sin riesgo, un poco a pedantes y a excéntricos y excéntricas, a personas que dicen que han fracasado en el amor, a aquellos que les gusta conducir coches antiguos bonitos, a personas que beben un poco más de la cuenta y también a gente insomne, a gente zurda, aficionados a los bailes de salón antiguos, a usuarios diarios de los procesadores de texto y para aquellos que no pueden vivir sin libros a su alrededor. Y esto era Jane Austen, arruinó mi vida. Por último hablamos de Una quinta portuguesa. Para nosotros la película de la quincena. Se puede ver en Cine Albéniz. Una película que ya también desde el cartel vemos de que puede ir, tranquila, pero en la que bullen las pasiones, se notan, se palpan sin que sea blandengue. Y también tampoco tiene estridencias y grandes momentos de griterío. Una quinta portuguesa es la película de la madurez en todos los sentidos. Y no quiere decir que no te pase nada en la vida, porque pasan muchas cosas. Es una película necesaria, actual, sin presencia de artilugios digitales por todas partes, situada en el norte de Portugal y en Barcelona. Y la directora Belina Prat, realmente hay que felicitarla en su corta carrera por esta buena obra. Aparece un mito de la cinematografía de Portugal como María de Medeiros, muy bien dirigida aquí. Quizá los únicos problemas de esta película es que está muy dirigida a un segmento de la población concreto, quizá los jóvenes se pueden aburrir de verla, sale muy pocos jóvenes de hecho, y hay muy poco malo en Una quinta portuguesa. Es una película que demuestra que españoles
y españolas y portugueses pueden colaborar estrechamente con gran éxito. Podría caer en los tópicos de la comedia romántica y no lo hace. Se reivindica algo pretendidamente malo como la suplantación de la personalidad, pero se hace de buen rollo. La interpretación nada sobreactuada puede ser también intensa. Se destaca el valor de la generosidad y de la tranquilidad. Y se la recomendamos a profesores, profesoras, dueños, dueñas, usuarios, usuarias de alojamientos en casas rurales, a camareras de piso, a profesionales de la jardinería, pescadores y pescadoras de caña, investigadores e investigadoras privadas, a inmigrantes de Europa del Este, habitantes de Barcelona, estudiantes de portugués, personas que quieren romper con su vida anterior, amantes de los mapas, a gente que practica la prudencia o que la quiere practicar, a abandonados o abandonadas por su pareja de manera repentina, a conductores de coches como los 4Ls, también a los que beben sin deberlo hacer antes de ponerse al volante, a personas que aman el color verde y en general a gente enamorada de Portugal. Y eso era Una quinta portuguesa. Ya nos vamos con reseñas express. 5 películas, 3 que se pueden ver en streaming y 2 en cartelera. La primera de la que hablamos es The Silence of 600 Million Answers. El cartel nos va a ayudar a los que estemos viendo el programa en la versión vídeo a apuntarla. Es una película cortita, serán unos 15 minutos, un corto, en el que se plantea el derecho al aborto y sirve muy bien para abrir un debate. No es una película dogmática ni panfletaria. La presencia abrumadora de las redes sociales puede atraer mucho a la juventud a verla. También que esté presente el tema de la falta de comunicación entre hijas y madres y los problemas que puede plantear el embarazo y sobre todo la posibilidad de interrumpirlo. The Silence of 600 Million Answers. Se puede ver en Filmin, la plataforma Filmin. Después tenemos la película Spencer, que es de Larraín, un gran director chileno, esta vez haciendo una película muy británica que se puede ver en Filmin y en Amazon Prime. Es viajar a la Inglaterra de los años 80 y 90 con Diana de Gales, la princesa de Gales, como absoluta protagonista, nuestra Lady Di. Plantea, por supuesto, los problemas de la bulimia, el narcisismo, la falta de autoestima, la valía de la gente humilde que trabaja para la familia real, muy bien planteada en el desarrollo de acontecimientos, el vestuario y sobre todo en mostrar lo que nos sale lo que no sale en las revistas del corazón. Spencer. Y la última que podemos ver en streaming aconsejada en esta ocasión es Entre las higueras, película de Túnez, también está en la plataforma Filmin. Y vamos a acordarnos de la gente que en el mes de diciembre o por ahí tiene que empezar a irse al campo a recoger la aceituna. Aquí recogen no necesariamente la aceituna, pero se vive en comunidad, las amigas que se ayudan o se perjudican, las pandillas que se forman en las labores agrícolas, las diferencias generacionales y el reconocimiento de que todos somos del mar Mediterráneo y nos parecemos a los tunecinos y tunecinas más de lo que puede aparentarse. Esta era Entre las higueras. Y vamos a pasar ya a películas de cartelera. Está en los cines Yelmo y en los Albéniz. También esto pasará, una adaptación de una novela. Una adaptación entretenida, entra dentro de una moda reciente de películas sobre la burguesía catalana que veranea en la Costa Brava. Una película voluntariosa que, por desgracia, queda por debajo del libro del que procede, pero sirve para ver el mar, relajarse y ver lo mal que lo pasan a veces sin ninguna necesidad los protagonistas. Y ya vamos a hablar del documental que solamente mañana podremos ver en el Cineclub Más Madera, en el Arroyo de la Miel. Todo esto nos lo va a contar ahora Alma sobre el documental Remedios Varo, Misterio y Revelación. ¿Qué nos puedes decir de él, por favor? Pues es un documental producido por Ove Breton, la hija de Andrés Breton, el surrealista. Caramba, no sabía. Y realizado por el director mexicano Tufik Makluf, para hacer una reivindicación de la obra de Remedios Varo, como te decía, muy conocida en México, pero muy desconocida fuera de las fronteras. ¿Quién es Remedios Varo? Remedios Varo fue, como decía, una pintora
que nació en Anglés. Su Ujú. padre O sea, en Gerona, en sí, es en Cataluña, ¿no? Girona, pero Mm. realmente nació ahí por casualidad porque su padre, que Ujú. era ingeniero, Ujú. estaba destinado en la fábrica Burés de Anglés y cuando ella era muy pequeña, bueno, vivieron por diferentes sitios hasta que se instalaron en Madrid, donde Ajá. ella estudió en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ah, bien. Después de ahí, cuando se casa, se va a vivir a Barcelona y de Barcelona, como hacían todos los artistas de la época de los años 30, era irse a París. Irse a París a estudiar, a entrar en contacto con otros artistas, pero cuando llega la guerra, como tantos otros, pues emigra. Ahí Y, van, y y van precisamente a México. es cuando emigra a ¿Y México, qué tiene de exacto. especial la obra de Remedios Varo? La obra de Remedios Varo es una obra narrativa, es una obra en la que se centra mucho sus intereses míticos, mágicos, esotéricos y de conocimientos, digamos, ocultos, pero también el humor. Tiene una Qué característica muy bien. peculiar que es la aplicación de una paleta de color muy suya y por otro lado el detalle. Ella tenía una facilidad y una gran uso de la técnica y para Ujú. pintar un cuadro a veces tardaba meses porque lo Ujú. hacía con un pincel tan delgado de unas pocas cerdas que para llenar y dar los efectos, las transparencias que ella quería conseguir, pues le dedicaba todo ese tiempo. Es una pintura que te guste o no te guste, no la olvidas nunca. Caramba, pues no vamos a poner ninguna imagen de obras de Remedios Varo. ¿Para qué? Para que vaya la gente a verla mañana, ¿dónde, cuándo y a qué hora? Mañana será Mañana. en el cine, Mañana mañana martes martes 20 20 de mayo. en la programación del Cineclub Más Madera, en la Casa de la Cultura de Benalmádena, A donde Arroyo se de la llega con Miel, mucha facilidad, perdona. delante de la estación del tren, 7 Efectivamente. de la tarde. En cercanías se planta uno allí antes de las 7 porque suele haber Bueno, bastante personal, ¿eh? exacto. Y al finalizar Sí. la función haremos un coloquio para conversar con el público sobre Remedios Varo y lo que les ha parecido la película. ¿Y quién va a dirigir el coloquio? Estaremos ahí para conversar con todo el Pues público. Alma, o sea que muchas gracias encima por venir aquí. Bien, pues ya dentro de poco nos vamos a ir con una música muy mexicana. Aquí tenemos a Los Panchos, nada menos. El trío Los Panchos, aquí de gran éxito y casi en todo el mundo. Esto nos recuerda a la cantidad de unión que hay entre familias mexicanas y españolas. Muchísima, Muchísima. muchísima. Mucho más que otros países de América Latina. Hay mucho en comunidad entre la gente de España y de México, ¿verdad? Y de ahí viene lo que tú decías en un principio del programa, de esa afinidad, de esa simpatía y de esa sensación de sentirse en casa. Pues sí, es así. Y ya nos queda poco. Nos vamos a dedicar brevemente a mencionar festivales de cine. Precisamente este jueves pasado empezó el Festival de Cine Italiano en Málaga, en el Cine Albéniz, con un horario que no es muy conveniente. Ahora es todos los días de esta semana, o casi todos, a las 7:30. ¿Qué pasa con la gente que trabaja? No puede ir al cine. Que trabaja mañana y tarde y el horario comercial suele acabar con suerte a las 8 de la tarde. Entonces esto limita un poco la asistencia al Festival del Cine Italiano, por otra parte, con una programación muy atractiva. También tenemos el Festival de Cannes en Francia, no vamos a poder ir, pero estaremos pendientes de manera igual. Vale, pues esto era lo más importante. Solamente decir, el Festival de Cine Africano empieza casi ya en Tarifa y en Tánger, no está muy lejos y tiene una programación con música, exposiciones, tenderetes, súper atractiva, muy bien llevado adelante en Tarifa en los próximos días. Y ya nos despedimos dando las gracias a Alma y preguntándole qué es lo que más te gusta de Málaga. Me encanta su gente. Me Es lo siento mejor. en casa, me siento en casa. Es que en Málaga, los valores morales en Málaga, antes que tener mucho dinero, ojo que tío tiene mucha pasta, o qué religioso es, no falta ni un día a misa, es qué simpático es. Vine en noviembre y aquí Sí, estoy otra vez, invitada por Más Madera, qué bien. hablando de cine y disfrutando, sintiéndome en casa. Muchas gracias. A ti, invitada a Traveling, por supuesto. Nos vamos dentro de 15 días, más o menos, volveremos. Y el avión que hoy nos ha llevado a Alemania, a Túnez, a México, a tantos lugares, nos va a transportar, creemos que a un país europeo, hacia arriba. Así que muchas gracias por vuestra atención. Se despide Pablo.
Muy agradecido a Noemí por su labor estupenda en los medios técnicos y a todos vosotros y vosotras por seguirnos. Hasta luego.